Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y bien, vamos a iniciar esta presentación con la intervención del primer comentarista y anfitrión de este evento, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, quien tengo el gusto de presentar a continuación. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes es doctor en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ha realizado estudios en las universidades de Harvard, la Academia Nacional de Gobernación de China, la Complutense de Madrid y Alcalá de Henares. El senador Fernández también es vicepresidente para Asuntos Internacionales del INAP y profesor de maestría de este mismo instituto, así como del Instituto Electoral del Estado de México, IEM. Es conferencista en universidades de México y el extranjero. También en su trayectoria profesional ha publicado diversos libros, entre ellos Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XX. Tiene también presencia en medios de comunicación al ser miembro de los comités editoriales de las revistas R del periódico Reforma, IAPEM y Central Municipal, columnista de la revista Siempre y El Universal, El Financiero, El Sol y El Economista. Actualmente es senador de la República y vicecoordinador del grupo parlamentario PT Morena, y su nombramiento más reciente es como consejero suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral. Recibimos con un cálido aplauso al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Buenos días a todos, todas, bienvenidos. Pues nos da mucha alegría siempre cuando, además de la actividad legislativa, tenemos esta actividad que debe ser obligada en el Senado, que es la actividad de reflexión y análisis de los problemas nacionales. Pues me da mucha alegría, además, pues contar con el doctor don Miguel, que su prestigio lo antecede y lo honraremos ahorita viendo el contenido de este magnífico libro. Y también, bueno, damos la bienvenida a los paisanos del autor, que también es de San Luis Potosí y también es egresado de la Autónoma, también es egresado. Entonces, más que afortunado que nos acompañen hoy, y nuevamente y en particular, bienvenidos. No fue planeado. No fue planeado. Dicen que en política hasta el azar se planea. Pero bueno, por la mañana dicen que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón. Entonces trataré de ser macizo, conciso y preciso. Siempre cuando uno empieza a ver un libro y es invitado a presentarlo, uno lo primero está obligado a leerlo, que es el caso. Y lo segundo es cómo lograr que quienes asistan a la presentación tengan el interés de leerlo. Y quiero decir que en este caso es una labor muy sencilla. ¿Por qué? Por tres cosas. Lo primero es por el tema, es un tema trascendente, es un tema oportuno, y en un momento donde hablamos todo el día de lo público y donde hablamos todo el día de política, el gran ausente acaba siendo a veces el análisis profundo de las cosas y de lo que va a ser la gobernación de este país. Y el tema del gobierno de coalición es un tema que debería ser obligado, y yo pongo el acento en desenmascarando el gobierno de coalición. ¿Por qué coincido con el contenido? Mayoritariamente también hay diferencias sustantivas que las pondremos, pero creo que es un momento precisamente de hablar qué es realmente el gobierno de coalición, porque se ha convertido como en una especie de instrumento de propaganda, una simplificación.
y a veces como una obviedad. Yo desconfío, naturalmente mi instinto me obliga a desconfiar de las epifanías políticas y las epifanías morales. Esto es como cuando alguien de repente descubre que cree en algo políticamente o que cree en algo moralmente. Y este es el caso de la gran impostura y la gran farsantía que implica hacer una campaña sobre la base de un gobierno de coalición que en este caso del que estamos hablando no es una intención honesta de un gobierno de coalición, sino un mecanismo de repartición del botín, que es lo que algunos actores políticos proponen hoy. Y me regreso un paso. México ha estado atorado o estuvo atorado muchos años sobre la incapacidad de lograr mayorías. Entonces, había la necesidad de un gran acuerdo político nacional que permitiera avanzar en grandes decisiones nacionales. Pero esto pasó a una gran perversión que se acabó convirtiendo el Pacto por México, que no es más que la desviación del legislativo en una sumisión al ejecutivo. Y como dicen las leyes de física, toda acción corresponde a una reacción en sentido proporcional y contrario. Hay una reacción para tratar de subsumir al ejecutivo a una práctica legislativa, lo cual de primera instancia se oye bastante bien, salvo que la práctica nos ha enseñado que este tipo de prácticas acaban siendo temas de cuates y cuotas, por lo que se hace muy desafortunado. El libro de Miguel es un libro riguroso, es un libro académico, es un libro que analiza la práctica, la forma y la estructura jurídica del gobierno de coalición, pero también, y creo que es lo más importante, estudia sus alcances y sus riesgos. Y creo que es una lectura obligada en estos momentos para que las palabras tengan contenido y sean también continente. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a hablar tanto de gobierno de coalición, simplemente porque se oye bien o porque les hicieron una tarjetita ejecutiva o porque les platicaron y pues no se dan cuenta que no hay legislación secundaria de eso, no se dan cuenta pues que la reforma, pues yo creo que es una reforma favorable en muchos sentidos, pero la Constitución acaba siendo como Mozart, puede estar perfecta, pero no cualquiera la puede tocar. Entonces lo que estamos viendo es que a lo mejor el texto constitucional puede ser mejorable, puede tener cosas, pero representa avances, pero cualquier aprendiz de impericia como el que hoy habita en Los Pinos, o algunos que lo aspiran y que toman esto como bandera, pues van a ser un tema muy desafortunado de estos instrumentos si no se analizan con cuidado. Y bueno, tratando de cumplir mi compromiso de ser breve y sobre todo porque, bueno, teniendo al autor, sería como un poquito absurdo hablar de lo que piensa el autor teniendo el autor aquí enfrente. Sería, entonces, lo más importante es oírlo y oírlos a ustedes qué opinan de esto. Pero felicitarte, Miguel, porque es un extraordinario trabajo. Creo que es muy importante darle dimensión y darle realidad a los grandes temas políticos nacionales y sobre todo un análisis laico, un análisis sin fe, un análisis objetivo sobre qué es lo que puede pasar en estos supuestos constitucionales. Felicidades, a todos ustedes se los recomiendo, léanlo y muchísimas gracias. Muchas gracias al senador Luis Humberto Fernández Fuentes por estas reflexiones que nos comparte en torno a este libro. Bien, seguimos ahora con la participación del secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, licenciado Salomón Woldenberg Esperón, quien les comento que desde la 62ª legislatura se ha desempeñado como asesor de este órgano legislativo
y entre otros cargos en su trayectoria también ha sido subsecretario técnico del grupo parlamentario del PRD en este órgano. Recibimos con un cálido aplauso al licenciado Salomón Woldenberg Esperón. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor. Yo solía estar siempre del otro lado escuchando a dos grandes maestros, uno que me enseñó a hacer política y otro que me enseñó a aprender de derecho. Y hoy en día tengo el honor de compartir el presidium con ustedes. Muchas gracias. Senador Luis Humberto Fernández, doctor Miguel Eraña, doctor Rafael Estrada. Bueno, para mí, como les comentaba, es un honor estar aquí presentando un trabajo formidable que hizo el doctor Eraña, quien lleva años realizando labores educativas, formando futuro, siempre con una visión crítica y atípica del derecho constitucional, pero siempre objetiva y con la intención de contribuir al debate que tanto enriquece. Quienes pensamos y entendemos al derecho desde una perspectiva crítica, es una dicha tener a profesores como el doctor Estrada y el doctor Eraña. La obra que nos ocupa nos ofrece una visión objetiva y poco ortodoxa del derecho constitucional mexicano, cosa que se agradece. Se trata de un ejercicio descriptivo que hace referencia a diversos modelos de Estado, particularmente al presidencial y al parlamentario. Esta obra no es un texto que se limite únicamente a señalar las características de nuestro sistema político constitucional. El autor realiza un importante esfuerzo para desentrañar razones históricas de momentos específicos por los cuales México ha transitado de un modelo mixto, con tintes de presidencialismo, pero también con ciertos contrapesos obtenidos primordialmente del sistema parlamentario. En nuestro país existe una gama amplia de constitucionalistas que producen numeroso material útil para estudiantes, postulantes, investigadores y juristas en general. Este trabajo en particular logra combinar la seriedad y rigidez académica que el autor nos acostumbra con un lenguaje que, sin caer en lo coloquial, logra explicar procesos complejos en un argot fácil de entender sin caer en lo simple. De manera que es útil para que todo lector ávido de conocer el tema sobre la materia pueda echarse un clavado. A través de una metodología que combina descripciones con acontecimientos históricos, para lograr que el lector comprenda de manera más profunda las causales pragmáticas de sucesos coyunturales de la vida pública nacional, el autor nos adentra dentro del estudio de un sistema político, realizando también comparaciones de nuestra realidad institucional con el modelo aspiracional de un Estado moderno, democrático, occidental. Gracias a su peculiar estilo, serio y poco tradicional, el autor logra captar la atención del lector definiendo los procesos políticos que implican diversas transformaciones en las relaciones de poder de nuestro régimen. Por décadas, el presidencialismo mexicano se perfeccionó como un sistema político que, a la luz de diversas críticas, era eficiente para el gobernante en turno. Sin embargo, el sistema de pesos y contrapesos ha derivado en una pluralidad más marcada, razón por la cual hoy en día vivimos un periodo de transformaciones en las relaciones de poder. Ante estos hechos, la llamada partidocracia ha tomado especial relevancia en el acontecer nacional. En el libro que hoy se presenta, sin duda alguna, se desenmascara el gobierno de coalición. No se trata, como ya se comentó, de un panfleto propagandístico a favor o en contra de una postura. Se trata de un estudio de consulta obligada con una visión alejada de actos cortesanos y con perspectiva de futuro. No me queda más que agradecer el esfuerzo del doctor Eraña por realizar un trabajo tan importante para la doctrina del derecho constitucional, que al mismo tiempo logra desentrañar realidades del ejercicio del poder, marcando una ruta con un enfoque de futuro de lo que será la política nacional. Nuevamente, muchas gracias, doctor Eraña, y enhorabuena por esta publicación. Bien, agradecemos las palabras del licenciado Woldenberg por invitarnos a la lectura, poniendo sobre la mesa la metodología y el rigor de los datos que seguramente encontraremos en este libro. Continuamos ahora con la intervención del doctor Rafael Estrada Michel, reconocido historiador del derecho y experto en derecho público, profesor sin adscripción a la Universidad Iberoamericana. Recibimos de igual manera con un fuerte aplauso al doctor Rafael Estrada Michel. Muchísimas gracias. Me toca, en justicia, hacer una revelación. No sé si soy el más adecuado para ello, pero me gustaría decir en esta mesa que el maestro Salomón Woldenberg, pues en efecto, acaba de obtener el título de maestría, que mucho honra a esta alta cámara por su desempeño
en ella, pero también mucho honra a nuestro país, y lo obtuvo en la primera universidad complutense que hubo, que es la Universidad de Alcalá de Henares, que fundó el cardenal Cisneros allá en la época de Carlos V. Así es que muchas felicidades. Insisto, no sé si era yo el más adecuado, pero me parece un acto de justicia y de beneplácito para los que estamos aquí. Y como es también de justicia y de enorme beneplácito, y más con tanto potosino, no sé si estrictamente de Tamuín, que es la tierra de nacimiento del ilustre constitucionalista Miguel Eraña, pero sí, desde luego, de su facultad de nacimiento a la vida pública, Ponciano Arriaga, que es la Facultad Ponciano Arriaga, que lleva el nombre, pues, quizá el más ilustre de los constituyentes y constitucionalistas mexicanos, don Ponciano Arriaga. Así es que, pues, qué bueno que están ustedes aquí. Yo lo único que tengo que decir, también de manera muy breve, muy maciza y muy concisa, como ha dicho el señor senador que preside este acto, es que estoy absolutamente de acuerdo con él. Somos discípulos del mismo profesor, don Elisur Arteaga, entonces no es extraño, pero además creo que lo ha dicho con toda claridad. Lo que tenemos en cuanto al gobierno de coalición o a esta posibilidad de gobierno de coalición es, a mi entender, un malentendido histórico, que viene de algo que hemos discutido mucho con Miguel Eraña, nuestro querido compañero además en otra universidad española, la Universidad de Salamanca. Este malentendido parte de lo siguiente. En 1787, cuando la Constitución de Filadelfia se promulga, se establece un matiz, vamos a decir, tímidamente parlamentario a las designaciones que el presidente de los Estados Unidos de América, en aquel entonces se discutió incluso cuál era el tratamiento que debía corresponderle al presidente, si un tratamiento de alteza, de majestad o de señoría, y se llegó a la conclusión de que simplemente debía ser conocido como Mr. President, algo que nosotros imitamos mal y de malas, porque señor tiene una connotación feudal, feudovasálica, de señorío en castellano, que no tiene la propia palabra en lenguajes no romance, como es el inglés. O sea, no es lo mismo Mr. President que el señor presidente, el señor que preside una asamblea, por ejemplo. Pero en fin, más allá de estas connotaciones del lenguaje, lo que sí fue muy importante es que en la Constitución de 1787 se estableció que el órgano parlamentario debía aprobar, ratificar las designaciones de los integrantes del gabinete del presidente de los Estados Unidos, como hasta la fecha ocurre. Es un matiz que funciona bastante bien porque de inicio te impide generar crisis de gobierno en los gabinetes entrantes. Nuestro presidencialismo, que es muy curioso porque imita, en algunas partes, como es célebre, con una mala traducción de la Constitución de Filadelfia que tenían a la mano, decía don Lorenzo de Zábala, los constituyentes de 1824, en cierto modo imita el sistema presidencial de los Estados Unidos, pero también se basa, y mucho, en el sistema monárquico, evidentemente, de la Constitución de Cádiz de 1812, que además había regido en esta Nueva España. Y no imita el nombramiento ratificado de los integrantes del gabinete del presidente de la República. Tanto en Cádiz como en Filadelfia había una conexión, casi les diría yo, un hilo conductor, un cordón umbilical entre el Parlamento y el gobierno, el gabinete, que desaparece en nuestra Constitución Federal de 1824, con algunos matices como el del Consejo de Estado, que después, como muy bien señala Miguel Eraña, desaparecerá en nuestro sistema constitucional. Y así nos fuimos prácticamente todo el siglo XIX, con algunas excepciones en constituciones de carácter centralista o unitario, pero mínimas excepciones, y así llegamos al Constituyente de Querétaro de 1917 y seguíamos sin ratificación de los integrantes del gabinete, en esta suerte de jarrito barroco, este constitucionalismo que ni fu ni fa, ¿no? Es decir, no somos ni sistema presidencial ni sistema parlamentario. Decía don Edmundo Gorman que todo el mundo cree que los mexicanos somos muy poco racionales, y es todo lo contrario, somos tan racionales que no nos atrevemos a tomar una decisión. Entonces más ahí le vamos combinando a la cosa, medio presidencial, medio parlamentaria, tú no te preocupes, métele tantito de esto, a final de cuentas algo tendrá que funcionar. Y el problema es que esto no funcionó.
y no ha funcionado, como muy bien ha dicho el senador, pues hasta la fecha. Yo creo que el sistema presidencial en general en México y en América Latina no ha funcionado. Es de alguna forma una terquedad de estas que denunciaba Albert Einstein. El ser humano es el único ser capaz de reproducir una misma idea una y otra vez, procurando que tenga consecuencias distintas. Y la verdad es que el sistema presidencial en nuestro continente, con la excepción evidente de quienes lo inventaron, que son los Estados Unidos, pues ha funcionado mal y poco. Por ahí nos decían en otra presentación que tuvo este libro en la Ibero, que un profesor nos decía, no, pero el sistema de Costa Rica sí ha funcionado. Bueno, podríamos discutir el caso costarricense, pero salvo ese, la verdad es que en América Latina no han funcionado los sistemas presidenciales y México no es la excepción. Pero además no ha funcionado, y aprovecho que están aquí las ilustres y los ilustres potosinos, no ha funcionado tampoco en el nivel federal. Es decir, ya era para que alguno de los estados de la Unión hubiera despuntado, sobre todo los estados más ricos o que se dicen más ricos, ya era que con un sistema presidencial de gobierno como el que tienen impuesto por el artículo 116, pues no fuera lo mismo el estado de Nuevo León o el estado de Sonora que alguno de los estados de menor ingreso y de menor desarrollo del país. Y en términos de cultura política, o por mejor decir de subcultura política, han sido exactamente lo mismo en los pasados 100 años. Entonces seguimos repitiendo esta idea del sistema presidencial buscando que tenga efectos distintos y la verdad es que no va a tener efectos distintos. Pero tampoco los tendrá con esto que se ha implementado a partir de la reforma constitucional. Y yo creo que el gran valor del libro de Miguel Eraña es que desenmascara esta situación. Yo creo que tiene toda la razón al decir, bueno, si no quieren un sistema presidencial con todos los riesgos y los incentivos que ha venido acumulando en casi 200 años, pues vamos a establecer o vamos a implementar las correcciones del caso. No meros matices, no meros placebos, no meras correcciones en el sentido barroco y ecléctico al que también me he referido, sino un régimen que funcione tomando las decisiones del caso, que puede ser un sistema semipresidencial o puede ser un sistema directamente parlamentario. Pero el asunto es que se tomen las responsabilidades de la decisión que se asuma. Y es lo que no encontramos o no encuentra Miguel Eraña en la reforma constitucional que establece el gobierno de coalición, que es más bien una impostura, un golpe partidocrático, dice él, al presidente de la República, para evitar que acumule los viejos poderes que tuvo durante muy buena parte, prácticamente todo el siglo XX, pero también para evitar que se conduzca en su carácter bifronte de jefe de Estado y jefe de gobierno, por lo menos con comodidad, yo diría que incluso con solvencia, y para que los partidos políticos logren consolidar su partidocracia que ha sido tan perniciosa en mi concepto para el correcto aterrizaje de la transición democrática mexicana. En otras palabras, lo que tenemos aquí es el encumbramiento de la clase política, que no debería llamarse así, que supongo estará enfrentada a una clase social de la cual formamos parte todos los y las mexicanas de lo que ahora se llama ciudadanos de a pie, ¿no? Una clase política que viene a instrumentar su toma de poder sin ningún tipo de limitaciones y, lo más importante, sin asumir responsabilidades. ¿A qué me refiero? Bueno, si se opta por el sistema de gobierno de coalición, las más recientes encuestas determinan, como ustedes saben, que muy probablemente no será necesario para sacar adelante un pacto equivalente al que en 2012 conocimos como Pacto por México, es decir, no se requerirá optar por la posibilidad de un gobierno de coalición, pero esto es hoy, a un mes de las elecciones generales, las cosas pueden cambiar para entonces. Si se opta por un gobierno de coalición, entonces el presidente se verá sometido, el presidente de la República se verá sometido a la necesidad de que los nombramientos que realice en su gabinete sean ratificados en un muy buen número por el Senado de la República. Y si esto ocurre así, se firmará un pacto. Como muy bien ha dicho el señor senador, pues no conocemos los términos de este pacto porque no hay legislación secundaria, no conocemos qué responsabilidades se deslindarían de semejante acuerdo, pero se firmará un pacto con ciertas características, sobre todo para el trabajo legislativo. Pacto que cuando se rompa no generará el equivalente
de una moción de censura en un sistema parlamentario. Y no generará en consecuencia más que una crisis de gobernabilidad tremenda que por la vía de los hechos podría generar una inestabilidad tal que pudiera hacer incluso caer al gobierno, lo cual sería el escenario más deplorable de todos. ¿Qué pasaría en este caso con los señores senadores de la República o con los señores diputados al Congreso de la Unión? Absolutamente nada. No serían responsables de esta moción fáctica de censura. No tendrían responsabilidad política, no tendrían responsabilidad administrativa, por supuesto no tendrían responsabilidad penal. Y un régimen barroco, combinado, ni fu ni fa, en donde las responsabilidades no están claras, genera distorsiones enormes, como las que señala Miguel Eraña en su texto. Y ahí van algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando introdujimos en el texto constitucional, en mala hora en mi concepto, la posibilidad de que los diputados al Congreso de la Unión pudieran modificar el presupuesto de egresos de la Federación, en lo que terminamos fue en estas modificaciones que implican que el Congreso, o la Cámara de Diputados en concreta, reina pero no gobierna. ¿Por qué reina? Porque determina en qué se aplican los recursos públicos. ¿Por qué no gobierna? Porque no es responsable de esos actos que son puramente de gobierno. Ahí la responsabilidad cae prácticamente entera en el Ejecutivo. Y los diputados y las diputadas pueden decir, pues yo sí modifiqué el presupuesto, pero a mí ni me pregunten, pregúntenle a ellos. Más distorsiones. Y lo ha señalado muy bien Diego Valadez, también Daniel Barceló, en una propuesta que tiene de legislación secundaria para la regulación del gobierno de coalición. El secretario de Hacienda en este país es el servidor público, el funcionario más poderoso de todos, porque puede por sí y ante sí, incluso sin consultarle al que formalmente es su jefe, modificar partidas del presupuesto de egresos conforme a la legislación hacendaria. Luego, ya lo hemos visto, pasa en el gasto de comunicación social, ocurrió en esta administración de manera escandalosa. Luego, si estas partidas se modifican en un 1700%, pues nadie sabe, nadie supo, era una atribución del secretario de Hacienda y ahí nos vemos misarape. Distorsión tremenda al régimen de responsabilidades. Imagínense eso en un gobierno de coalición, con esa capacidad de poner en entredicho un funcionario que no ha sido nombrado directamente, o por lo menos ha administrado la ratificación parlamentaria del presidente de la República, pues es muy probable que este funcionario sería mucho más poderoso incluso de lo que es hoy. Y las distorsiones que señala el doctor Eraña en su texto, ¿no? Las tristemente célebres comparecencias, ya que estamos en este salón, bajo protesta de decir verdad. Un timidísimo matiz parlamentario. ¿Por qué timidísimo? Porque si se falta la verdad, como lo hemos testimoniado múltiples ocasiones, si se falta la verdad desde un sitial ejecutivo en esta misma tribuna, a pesar de haberse protestado conducir con verdad, no hay absolutamente ninguna sanción, ni siquiera una de carácter político. No hay un reproche político a ese falseamiento de los datos. El tristísimo ritual de la entrega del informe de gobierno, que tuvimos que modificar porque los más jóvenes aquí no lo recordarán, pero aquello era ya imposible de solventar en términos medianamente republicanos, y entonces ahora, pues literalmente, como si se tratara de un mandadero, el secretario de Gobernación viene a las cámaras del Congreso y entrega un informe por escrito. Tristísimo, porque no queda ni siquiera la solemnidad de un acto republicano que tenía cierta solera. Y una cosa muy divertida que señala Eraña, que es la entrega del premio Belisario Domínguez. No hay mejor lugar para mencionar tanto al premio como a la figura egregia de don Belisario que este recinto, ¿no? Que pasó de ser otro de los enésimos días del presidente, ¿no? Con gran fervor se atendía al Ejecutivo Federal y un poco los premiados pasaban a segundo término, pasó a ser casi una permuta de favores y de decisiones entre los estamentos, estos estamentos modernos que hemos llamado partidos políticos, en un acto verdaderamente churrigueresco en que todo cabe y que genera avenidas de impunidad. Me dirán, lo del premio es menor, simbólicamente no me parece tan menor, ¿no? Tiene razón Miguel Eraña, pero lo grave realmente son estas avenidas de impunidad que se abren ante la falta de responsabilidad
para las oligarquías, para la clase política, algo que en mi concepto entendieron perfectamente, y de ahí los incentivos perversos para la indefinición, tanto el porfiriato como el priato, como nuestra frustrante transición a la democracia. Bueno, dicho todo esto, estos ejemplos que además nos brinda Eraña, pues yo creo que falta hacer, y hoy estamos perfectamente a tiempo, falta por escribir el elogio del pueblo mexicano, tan vilipendiado últimamente desde atalayas de poderes fácticos y no tan fácticos, ¿no? Falta escribir este elogio del pueblo mexicano que parece dispuesto a sacudirse la tiranía por segunda vez. Y de nuevo, cosa nada menor, en forma pacífica, ¿eh? A este pueblo mexicano, cuyo elogio realizo yo hoy por hoy, sin ningún tipo de ambajes, me parece que tenemos que brindarle modelos políticos, avenidas de entendimiento, avenidas institucionales, modelos sensatos, serenos, igualitarios. El presidencialismo de 1824 no ha funcionado, pero hay que desenmascarar también la farsa, por lo menos no aterrizada en legislación adecuada, la farsa del llamado gobierno de coalición, que no tiene un régimen estricto de responsabilidad y que por lo tanto nos puede llevar de nueva cuenta a la simulación tan perpetua en el régimen institucional de nuestro país y tan perniciosa como podemos ver en estos últimos 200 años de nuestra existencia propiamente política independiente. Así pues, no es el diseño, aunque el diseño es importante, es la cultura o la subcultura, la pseudocultura que se genera con un mal diseño institucional y que estimula la simulación. Es la simulación con la que nuestra clase política nos sigue ganando, perdonen que lo ponga yo en términos marxistas, nos sigue ganando la lucha de clases, ¿no? A la clase social nos sigue ganando la clase política la lucha de clases y entonces se perpetúa a través de simulaciones y sin asumir responsabilidades. Yo no sé si el dato es suficientemente escandaloso, pero que una partida del presupuesto pueda subir en 1700% y no pase absolutamente nada, ya debería llamarnos a repensar el modelito, pero repensarlo, insisto, en términos auténticos, en términos funcionales, en términos institucionales. Si no, me temo que la profecía de Eraña, un nuevo Fray Servando, un nuevo discurso de las profecías, se cumplirá. Opte o no por el gobierno de coalición, el próximo presidente de la República será rehén del Congreso en cuando menos un par de nombramientos secretoriales de la mayor relevancia, si no es que en 14 sí se tiene que optar por el gobierno de coalición. Ello no es el camino del parlamentarismo o del semipresidencialismo al que se refirió alguna vez Giovanni Sartori, recientemente fallecido. Es otro parche, es otro placebo, es otro gatopardismo típico de estas tierras, es un poco para ganar tiempo al estilo de 1977. Al modelo le falta un primer ministro que asuma las responsabilidades de la mala marcha de su gobierno. Y mientras eso no se tenga, pues el camino, como decía Fray Servando Teresa de Mier en 1824 respecto del federalismo, es o la simulación o la desmembración. Y ojalá que no. Un pueblo que merece todo tipo de elogios, como ya he dicho, tenga que verse envuelto en un camino bifronte tan deplorable como este que muy bien nos describe con mucha erudición, mucha lucidez y mucha honestidad intelectual, como se ha dicho en esta mesa, el doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez. Enhorabuena por el libro y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, muchas gracias al doctor Estrada por sus reflexiones y comentarios de contexto que nos llevan a entender el sistema presidencial que se ejerce en nuestro país y en otros de América Latina. Bien, es momento de escuchar al autor del libro Desenmascarando al Gobierno de Coalición, Cambio de Régimen o Golpe Partidocrático al Presidente de la República, el doctor Miguel Eraña Sánchez, quien con este título suman ya varios publicados en la editorial Porrúa. Él cuenta con un destacado desempeño como asesor externo y secretario técnico de la Comisión en la 55ª, 6ª, 8ª y 9ª legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Recibimos con un cálido aplauso al doctor Miguel Eraña Sánchez. Muy
Ya está. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de todas y todos en esta presentación que para mí es muy significativa, en un espacio al que le dediqué muchos años de esfuerzos laborales a muy poca edad, y donde aprendí también muchísimo en este recinto, que no era aquí, sino en Jicotencat. Así que empiezo valorando la importancia para mí que este texto se presente aquí, y por tanto empiezo con cortesías no obligadas, sino sinceras. Primero con el senador Luis Humberto Fernández, a quien le debemos el esfuerzo y la generosidad de haber coordinado la presentación, y por tanto la invitación a estar aquí. Y obviamente por sus palabras también en la presentación. De la misma manera, y también muy subrayadamente, agradezco a Salo Woldenberg, porque en el fondo también ha sido un motorcito principal para que este evento ocurra. Así que, y además de sus palabras en la presentación, de ambos como de quien está a mi siniestra, y no lo digo en mal plan, porque literalmente ahora estoy usando un italianismo, porque lo que no se dijo de mi amigo y presentador, que acaba, como los tres, de hacer con lucidez una exposición de lo que observaron en el libro, es que Rafael Estrada es un magnífico profesor. Orgullosamente lo hemos tenido en Libero de profesor, en este semestre no, pero está en 3 instituciones públicas y privadas del mayor prestigio, y en este momento aprovechó un receso de su estancia de profesor visitante de la Universidad de Pisa, en Italia. Yo creo que es el primer mexicano que llega a Pisa a ser profesor de cátedra, y regresa en unos días más para continuar su tarea allá. Espero que te tengamos muy pronto en México para valorar todo lo que sabes. Pasada esta cortesía sincera de agradecimientos a quienes me han invitado al Senado, pues no dejo de valorar la presencia tanto del grupo de potosinos, mis paisanos, que nadie podrá decir que hubo un acuerdo, porque me acabo de enterar que estaban aquí. Y agradezco particularmente a los tanto medios de comunicación, y creo que a los escasos servidores públicos del Senado, que lo más probable es que estén viendo por streaming, por la publicación del canal del Congreso, en virtud de las múltiples ocupaciones. Ahí pueden seguramente revisar lo que ocurre, porque pues me han dejado la parte más compleja para un presentador. Ya vieron que no han sido muy críticos con la obra, cosa que les agradezco. Seguramente en un café y en coloquio más en pequeño podemos seguir tomando notas para hacer la segunda edición, que muy posiblemente vendrá dentro de muy poco, porque este es producto de un sabático del año 17, que como estancia de investigación, la universidad donde trabajo y que orgullosamente ejerzo desde hace 15 años, mi tarea principal, que siempre destaco en los currículums y que creo que hoy no me dijeron: soy profesor tiempo completo, y de lo que más orgulloso me siento profesionalmente en la Universidad Iberoamericana. Entre paréntesis, lo quise ser de la Facultad de Derecho, de donde egresé, y me dieron un sonoro abrazo de despedida diciendo que te vaya muy bien en México, porque aquí no hay plazas. Pero aún así quiero mucho a mi universidad, y de continuo voy. Por ahí se lo deben a un rector que ya no lo es. Soy profesor invitado del posgrado en la Facultad de Derecho, y voy con mucho gusto. Espero volver a ver las caras de ustedes allá. A ver, ¿por qué dedicar un año, el previo, a cometer una investigación que trató de ser lo más seria, y también buscar una lejanía, digamos, contextual? Estuve en estancias de investigación, sobre todo en Sudamérica, la Flaxo, Ecuador, por meses,
Y revisando bibliografía habida en el continente y obviamente en quienes nos han también enseñado mucho en temas de paradigmas de formas de gobierno, especialmente en el parlamentarismo, que es pues, la vieja Europa. Porque, les soy sincero, a mí me pasó de noche, a pesar de que suelo tener manía de estar revisando las reformas a la Constitución, me pasó de noche esta reforma del 10 de febrero, no con relación a múltiples temas que toca, sino con relación directamente a un ocultamiento, porque así le llamo yo, porque todo es de soslayo. La modificación, salvo la fracción 17ª del artículo 89, que es así, directamente definen lo que es la coalición, por cierto, muy mal definida. Hay que decir también, no me voy a cortar por hacer críticas en este espacio, porque este espacio efectivamente le da cabida a los senadores de la República, pero este espacio es de los ciudadanos. Y yo vengo en esa calidad. Cuando vi que solo una alusión tangencial definía que la coalición en gobierno era que el presidente tenía una potestad de convocar o no justamente a ese tipo de gobierno dentro del Senado por una mayoría indefinida, sí puede ser cualificada o puede ser absoluta por vía de ley, es decir, no hay ni definición del tipo de mayoría, lo cual es hasta una broma. No hay investidura de gobierno parlamentario en el mundo que vaya por mayorías simples. Tienen que cualificar, es decir, al menos la mitad más uno. Y por supuesto en el sistema de responsabilidades, nunca aludido, tendría que haber un sistema de censuras de esos ratificados por el Senado. Por supuesto no hay alusión ninguna. Pero si eso se entiende más o menos bien, el colmo del ocultamiento está en las nuevas atribuciones que aquí tangencialmente y directamente también las ha aludido el doctor Estrada con la magnífica clase también que nos dio de historia del derecho y de los sistemas políticos vigentes en el país. Dos atribuciones más, estimado público, y los que nos siguen en streaming, incluyendo algunos que en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores trabajaron, porque por cierto es esta misma legislatura. No me corto con la crítica porque el estimado senador llegó, ojo, hasta el verano de 2015, una vez que se había hecho incluso la segunda reforma constitucional. Yo estoy seguro que usted no hubiera aprobado, como no lo hizo un grupo muy reducido de senadores que son los que salvaron el honor de esta Cámara de Representación. Los demás, aunque me escuchen y tenga el riesgo de que me aborden en el pasillo, no me importa, los saludo con mucho gusto y cortesía. Lo que firmaron fue algo en blanco y pésimamente mal diseñado. Ojo, y sí tiene implicaciones aunque no haya ley reglamentaria, porque ya es ley constitucional. Dos atribuciones que subieron como facultades exclusivas, inaugurables a partir del 1 de diciembre de 2018. Es decir, hágase el gobierno de coalición en los bueyes del compadre que va a ser elegido el 1 de julio próximo. ¿Y qué significa eso? Dos atribuciones que no están expresamente aludidas, están por reenvío, por implicitud y con ocultamiento, como nuevas atribuciones supuestamente exclusivas de diputados, nombrar con ratificación por primera vez al secretario de Hacienda a partir del 1 de diciembre. ¿Alguien de ustedes, si les pregunto, lo sabrían? ¿Alguien de los que trabaja aquí en el Senado que puede estar siguiendo en streaming vio las nuevas atribuciones que había? ¿Alguien de la Secretaría de Servicios Parlamentarios les anticipó? Por lo menos se los debían de anticipar a los candidatos de los partidos que hoy andan en campaña, incluyendo al Bronco, al que le han mochado el Ejecutivo, si llegara a ganar. ¿Por qué? La atribución de ratificar al secretario de Hacienda, que ya es constitucional, ojo, no hubiera sido tan grave
si no hubieran modificado una vieja y señera atribución de la Cámara de Senadores de hacer la ratificación de un puñado de altos cargos superiores de la Secretaría de Hacienda. Los que trabajan aquí saben que son al menos 8 altos cargos, no recuerdo ni los cargos, pero subsecretario de Ingresos, egresos, director del SAT, otros 5 más. Atribución típica de ratificación de la Cámara de Senadores pasa a partir del 1 de diciembre próximo. ¿A dónde creen? Se la quitan, se la cercenan al Senado, típicamente consejero del Ejecutivo en materia de nombramientos. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Es decir, como lo defino, una vil facultad oculta, pero que va a tener realidad el 1 de diciembre próximo, para que el presidente de la República tenga, si bien capacidad de instar los presupuestos con una iniciativa, lo que le va a pasar es que le van a cambiar el presupuesto por la ratificación de sus altos cargos en Hacienda, empezando por su titular y los otros 9 cargos, u 8. ¿Qué es eso? Eso es extorsión asamblearia pura y dura. Eso es lo que no se está discutiendo en los debates por los candidatos. ¿Por qué no, si todavía falta un debate? No le preguntamos a los 4 candidatos qué piensan de esto, qué hicieron sus partidos en las cámaras para hacer extorsión asamblearia. No estoy abusando en el lenguaje. Eso ya es constitucional, no requiere una ley reglamentaria, Eso es con relación a la Cámara de Diputados, nuevas atribuciones. Y cercenamiento de una atribución de ratificación, que aquí se hacía casi pues como por trámite, porque se consideraba que el Ejecutivo, ojo, y miren qué bien estaba el diseño, no hay una interferencia, porque senadores no aprueba el presupuesto, pues entonces puede ratificar a los altos cargos de Hacienda. Ahora la partidocracia ha instaurado el combo completo, extorsionador. Y ojalá lo estén oyendo los senadores y diputados que votaron. Está difícil que lo hagan, porque muy posiblemente con buena fe votaron en el Pacto por México esta reforma. Y ni siquiera se dieron cuenta. O si algunos líderes parlamentarios lo hicieron dándose cuenta, por supuesto son los primeros que hoy no desean que se siga discutiendo este tema. Y quizá por eso se ha tomado con desprecio, digamos, estos ejercicios de crítica. No es el primer texto que sale sobre el gobierno de coalición, hay otros. Segunda atribución, inaugurable a partir del 1 de diciembre próximo. El Senado va a ratificar al secretario de Relaciones Exteriores. Estos 2 casos, atribuciones exclusivas de ambas cámaras, se hará solo y si el presidente de la República no opta por el gobierno de coalición. Ya se pueden imaginar por qué hay algunos candidatos que están recorriendo todos los distritos, otros están por ahí esperando a ver si hacen remotamente presencia, pero al que le interesa tener la mayoría, ¿por qué? Porque si no quedará secuestrado por la partidocracia de las 2 cámaras. ¿Qué le interesa a cualquier partido, candidato o grupo parlamentario? Mantener la mayoría en ambas cámaras. No es casual. ¿Qué va a pasar entonces si cualquiera de estos partidos no tiene mayoría absoluta en las 2 cámaras? Y sobre todo en el Senado. Esta es la que importa, la mayoría que importa. El presidente va a estar así, como lo dijo Rafael, condicionado. Eso se lo debe decir a los electores todos los días en campaña de aquí a que se presenten las elecciones. Si no quiere que le atenacen los presupuestos y los nombramientos de esos 2 altos cargos, más otros 8 que acabo de aludir, está claro que entonces tiene que transitar por el gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición, esa es la crítica mayor, y ya es constitucional. El gobierno de coalición es que el presidente pase por ratificación a 14 secretarios de Estado y eventualmente al consejero jurídico, ya no del presidente, será de la partidocracia claramente. Es decir, por la puerta de atrás se está modificando el artículo 80 constitucional.
¿Qué sí? ¿Cuál es el Valladares? ¿Y por qué la necesariedad de sacar este texto, discutirlo, difundirlo antes de las elecciones? Es un ejercicio ciudadano. Hombre, ya sabemos cuál es el fondo. Si se produce una ley reglamentaria por la mayoría que hace las dos cámaras, en estos momentos es posible, ¿eh? Además, a partir del 2 de julio, créanme que va a haber la tentación de convocar a un extraordinario. Aquí tienen elementos para decir por qué no se puede convocar. Por una sana razón de tipo democrático. No se pueden aplicar las reglas con efectos. Aquí no son retroactivos, sino son ex tunc, hacia el futuro. De una mayoría que posiblemente quede desvaída, porque eso técnica, material, políticamente se llama un golpe de Estado de la mayoría de hoy con respecto a la eventual minoría que puede convertirse mañana en mayoría. No es cosa menor. Estoy quizá abusando del tiempo, pero ¿qué creen? No solo suelen invitar muy poco a voces libres, y cuando las invitan incluso les proponen, aquí tenemos a mi siniestra, alguien que pudo ser fiscal anticorrupción del país, quedó en la terna final, aquí lo trajeron a comparecer, y por un acuerdo oculto, no se sabe de qué, él podría ser el fiscal anticorrupción. Pero ¿cómo es indeclinable su ética? Muy posiblemente no es útil. Fíjense que, por cierto, esa reforma anticorrupción, fíjense, les aludí las reformas del 10 de febrero del 2014, pero hay una peor, o bueno, casi igual. Poquito antes de que el senador llegara a tomar el escaño como propietario. Digo, porque por el ejercicio previo que usted ya era senador, pero no en funciones. El mes de mayo de 2015, esta misma legislatura, a esta Cámara le tocan 2 legislaturas. Es decir, volvemos a lo mismo, a los senadores que pueden estar hoy en streaming, escuchando u oyendo, les puedo decir, alguien les metió el gol en medio de la reforma integral al sistema anticorrupción. ¿Y cuál fue el gol? Les desvirtuaron el modelo semiparlamentario que alguna razón tenía, era lo único bueno que tenía, que consideraba entre los 14 secretarios un 15avo hasta el 2015. El 15avo es que el secretario de Gobernación pasaba a la ratificación del Senado. Es decir, entre el 14 y el 15 estuvo considerado el secretario para ser parte del gobierno de coalición. Y a propuesta de un grupo parlamentario, que por cierto es el que hoy tiene que reclutar a uno del PRD para que le defienda el gobierno de coalición, y que anda por ahí pues penosamente tratando de explicar qué es el gobierno de coalición, por supuesto sin haber estado en él y tampoco sin leer, creo, antes. Y vaya que tengo hasta ejercicios académicos con el señor Mancera realizados, pero está claro que él es un gran penalista. ¿Saben qué es lo que ocurrió? Vamos a sacar al secretario de Gobernación, propuesta del PAN. Discutida en el Pleno, en algún dictamen, en absolutamente silencio. ¿Y qué significa eso? Como sacan, a ver, la reforma del 15 implica que si el presidente opta o no por gobierno de coalición, el presidente va, si no opta por el gobierno de coalición, salvo los 2 secretarios que hace rato aludía, en automático hay 17 secretarios que el presidente nombra y remueve libremente, incluyendo el secretario de Gobernación. Ojo, pero si se va a gobierno de coalición, se van 15 secretarías a ratificación senatorial, donde incluyo el consejero jurídico, pero al presidente a partir de 2015, es decir, todavía ni regía esta reforma, y ya le estaban dando chance al presidente, por tanto no hay preocupaciones de atenazar o limitar el ejercicio del poder.
presidencial. Esa no es la preocupación. La preocupación es la repartición, así como en la Cámara de Diputados le hicieron de los moches, ahora de las secretarías. Quieren 15. Ojo, sacan al secretario de Gobernación a partir del 15, de 2015. Sacan al secretario de Relaciones Exteriores. Sacan al de Marina y al secretario de la Defensa. Es decir, le dan chance al presidente para animarlo a que vaya en coalición. Usted puede nombrar y remover libremente esos 4. Pero déjenos las 15 o 14 secretarías a gustillo de quien le propongamos. Oh, qué cómodos. Vayan a las elecciones y gánenlas. Ya no voy a abusar del tiempo porque estamos llegando al plazo que me habían indicado, que me parece muy correcto. Bueno, creo que no cumplí con lo que decíamos, la brevedad. Pero créanme que hay tanto déficit de discusión de este tema que a mí me gustaría que volvamos a un seminario y sin ningún problema que los senadores, los secretarios técnicos, los asesores, la Secretaría de Servicios Parlamentarios nos comenten qué perspectivas tienen de esto. Por supuesto. Este texto trata de apuntar algo, porque lo que yo encontré, que los 14, 15 trabajos, pues no están evidenciando los vicios ocultos que guarda la institución. Y efectivamente falta la legislación reglamentaria nacional. ¿Pero qué creen? La misma partidocracia que aquí impulsó el Pacto por México, ya sacaron en la Constitución de la Ciudad de México un avance de cómo piensan reglamentar. Aquí está descrito. Y en el Estado de Puebla ya sacaron una ley del gobierno de coalición, todavía mucho más pervertidora de las atribuciones del presidente de la República, donde el objeto principal es la apropiación indebida de los cargos ejecutivos a través de las ratificaciones en congresos locales. Entonces, estamos hablando de disfunciones. Por supuesto que este texto tiene una parte que parece muy aburrida, pero parte de hacer un diagnóstico de que el presidencialismo está aquí. Ojo, y no está en Los Pinos, está instalado en la cultura política, donde se niegan y son refractarios a lo que bien señalaba el doctor, a las responsabilidades, por un lado. No quiere decir que todos, yo destaco, y ya lo hice, y salvo que en ambas cámaras hubo un grupo de diputados y senadores que no se prestaron al Pacto por México, y por supuesto que repelieron el nombramiento y la aprobación de estas reformas, que está muy claro porque nombro con un título tan dramático, porque tiene razón. Si podemos ver lo que ya se ha reglamentado localmente, ¿qué podemos esperar si no de los candidatos o sus partidos quedan en minoría? Es decir, que volvamos al régimen que está vigente desde el 97 en diputados y hasta del 2000 para acá en el Senado. Es decir, cámaras de minorías. Por favor, se deberían poner a estudiar. Porque el gobierno ejecutivo ganado en las urnas se va a perder en espacios a los que les resta muy poco valor democrático, ejercicios de constitucionalidad, entre comillas, como estos. Yo espero que no tomen por descortesía mi claridez, porque se trata de poner por encima los intereses del país. Y por supuesto, muchos me dicen: profesor, usted escribió la protección constitucional de las minorías parlamentarias, ¿cómo es que ahora se atreve a andar defendiendo a las mayorías? A ver, primero no es una apología de las mayorías, es una denuncia de un abuso cometido parlamentariamente, donde ni siquiera los que lo concibieron fueron respetados. Hay una iniciativa originaria del 12 que consideraba el jefe del gabinete, hombre, sí, oyendo a la magistratura académica como la del doctor Diego Valadez, los ignoraron completamente. Porque el arreglo político parlamentario dio para lo que cabe normalmente. Ojo, yo no soy adversario del compromiso, de la coalición, de la interlocución. Lo que soy adversario es que se haga detrás de las cámaras, con ocultamiento completo, con legislación de reenvío, implicitud y sobre todo disfraz de lo que se pretende. Por favor, quieren
participar en el gobierno ejecutivo, pues pongámosle nombre al sistema parlamentario. Elijamos a un secretario de Gobernación, al que se le ponga jefe del gabinete de secretarios, como lo hizo la Argentina poniendo todo un capítulo en la Constitución. Aquí no hay más que legislaciones de reenvío. Entonces, estoy seguro que por el talante y el valor democrático de quienes me han invitado, entenderán que mi posición no es de torpedear el sistema institucional. Y los que me escuchan también allá. Aquí, los que están presentes y los que están allá. Mi idea no es torpedear y molestar institucionalmente. La idea es que ya llegó el tiempo que en este país la irreflexión interesada no puede ir directamente a pagar solo los intereses de una partidocracia que hoy está en el top 10 del desprecio ciudadano. Y en todo caso, si puede haber premiación de otras formas partidocráticas, el compromiso y la lupa deberá ser que no vuelvan la vista a hacer lo mismo que aquí hicieron. Porque si no, ¿qué creen? La crítica entonces volverá, y Rafa, que me conoce muy bien, pues el primer adversario de cualquier forma mayoritaria, seguramente podemos volver a coincidir aquí. Pero el país ya no puede aguantar esta irresponsabilidad de su clase política. Y los ciudadanos tienen que estar informados para, en conciencia, disponer a quien apoyan. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez por su brillante exposición sobre su más reciente obra editorial, muy oportuna en este histórico momento político. Bien, agradecemos y despedimos a los estudiantes de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí para continuar su visita en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pueden hallar en el Ibero, cuando quieran, al posgrado. Bien, para cerrar esta presentación, una vez que salgan los estudiantes, y les pedimos lo hacen de una manera más ágil, vamos a continuar el último bloque de nuestro programa. Gracias. Sí, hasta luego. Y bien, los comentarios finales en voz del senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Bueno, no me queda más que agradecer a todos los participantes, en particular al doctor Don Miguel, y nada más una reflexión no prevista y ni calculada, pero sí muy importante, y es que estamos en oportunidad y estamos en buen momento de detectar todos los riesgos de la gobernabilidad presente y futura. Estos temas de la constitucionalidad tienen gran complejidad y a veces se toman con cierta ligereza. Un caso de ellos, y viene a colación, y lo comento de manera muy breve, es que hay cosas que son muy matraqueras y muy políticamente correctas. En el caso, ustedes saben, yo renuncié al fuero, litigué, sigo litigando frente a la Corte mi renuncia al fuero. Estoy convencido de eso, pero también estoy convencido del texto que se nos manda de diputados. Es absolutamente peligroso. Y lo digo en armonía a los peligros que se están sembrando en la Constitución. Por ejemplo, esto que comentaba el doctor Estrada, estas mezclas son muy peligrosas porque nosotros no podemos legislar desde la diletancia, debemos de legislar para lo práctico, legislamos para hechos políticos ciertos. Entonces, por ejemplo, en el caso este de la desaparición del fuero, se copia una figura inglesa que es establecer una especie de eliminación del fuero para el juicio político
con el mínimo de la mayoría absoluta, esto es la mayoría absoluta, pero de los presentes. Entonces eso significa que con 40 senadores se hace un golpe de Estado. Y esto funciona en Inglaterra sí, porque el Parlamento hace una moción de censura y entonces se va el primer ministro, pero el primer ministro tiene la posibilidad de llamar a adelantar elecciones. Entonces ahí todos los piensan. Entonces ahí aplica aquella del rancho de que a puñaladas iguales llorar es cobardía. Pero cuando solo tienes un elemento que tiene esta posibilidad, lo que estás abriendo es la puerta para la inestabilidad. Entonces, ¿por qué lo digo todo esto? Y nuevamente para llamar a la atención a la lectura del libro, que obviamente, como lo ha señalado el doctor, hay diferencias, sí, pues las tiene que haber, pero sí tenemos que entrar a analizar no solo como un ejercicio académico, sino como la reflexión de fondo de cómo se va a construir la gobernabilidad futura de México. Y esto tiene que ver, y con esto ya cierro, el capítulo 22, 23 y 33 del presupuesto se van a distribuir igual que ahorita. Entonces sería una impostura, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer un cambio de fondo a la distribución de estos recursos si estás agarrado del pescuezo por la Cámara? Entonces, aquí vamos a ver tensiones y ya se anuncian. Vamos a recordar, yo creo que en unos meses, mucho esta presentación. Se va a poner de moda el texto, porque vamos a tener que ver cómo se construye la gobernabilidad con este marco constitucional y también con este desgobierno de las ocurrencias. Y bueno, todo esto al final del día nada más lleva a una, no sé si hay alguna pregunta, obviamente hay la disposición, pero no lleva más que una sola cosa, que es agradecer y reconocer el trabajo de don Miguel y la permanente invitación a leer su texto. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo, gracias y muy buenas tardes.